Hola, amigas y amigos, nos estamos viendo en este tercer mes de 2025, marzo de reflexión en salud espiritual y florecer emocionalmente. Hoy te voy a hablar de la autora Gracia Norkidi Nakash. Ella es psicóloga, estuvo en la Secretaría de Educación Pública más de 30 años. Funcionó como directora en educación especial y ella se preocupó y tuvo el interés de ver que en los estudios, en los diagnósticos que llegaban por especialistas de la salud, eran niños con un problema neuronal, que ya no iban a tener capacidades para el aprendizaje. ¿De quién te estoy hablando? Niñas y niños que presentan alguna discapacidad, alguna dificultad severa como en conducta, comunicación o aprendizaje. También de aquellos niños en condiciones de un trastorno de espectro autista o un TDAH, en fin. Estos niños ya estaban diagnosticados o los maestros decían ya no puedo más con este niño, ya no vamos a lograr más. Pero ella se interesó y estuvo dedicada a buscar esas estrategias que sí se podía a través del movimiento, la música, las artes. Y se enfocó fundamentalmente con el psicólogo Paul MacLean, norteamericano, que él descifra como la estructura del cerebro triuno. Es decir, que está el cerebro, el primitivo, el instintivo, que es de supervivencia, y este tallo cerebral es conocido también como el cerebro reptiliano, porque lo asemeja con un reptil, como una lagartija. Este reptil lo que hace ante un miedo, pues es la lucha, huir, paralizarse o bien atacar. Es cuando reacciona una persona impulsivamente sin llegar a la reflexión. O sea, él está actuando por reacción. Llegamos a otro nivel y yo te lo voy a descifrar como un escaloncito que va a pasar a esta área del cerebro. Se llama límbico o bien todo lo que se trabaja lo emocional. Las 5 emociones básicas en un niño o niña preescolar es la alegría, tristeza, miedo, enojo, seguridad. Y la seguridad va a estar en el tallo cerebral o en el cerebro reptiliano, en tanto estaba regulando sus emociones. Y ya nosotros adultos, el niño para que aprenda necesita un modelo, una guía, un instructor, un maestro, maestra, un padre de familia que lo guíe para que encuentre esa emoción y podamos trabajar lo que sigue en esta corteza cerebral, el conocimiento, esa área cognitiva en donde va a llegar el aprendizaje. Entonces yo te hablo en esta área de lo que es el lenguaje. Hay dos áreas en el hemisferio derecho e izquierdo. El derecho es todas las emociones, lo artístico, toda esta situación creativa. En tanto en el hemisferio izquierdo es lo racional, lo lógico matemático, el lenguaje, lo motor, y entonces es por ello que te hablo del lenguaje, porque hay dos áreas muy importantes, que es el área de Wernicke y el área de Broca. En el área de Broca es toda esta parte motriz donde se pronuncian las palabras en forma correcta, el habla, y en el área Wernicke es la comprensión, el conocimiento, el uso de la palabra en su estructura para dar alguna frase, para dar a entender lo que yo quiero escuchar en esta emisión. Y también nos habla Paul MacLean que están lo sensorial, es decir, hay 8 sentidos y él se basa específicamente en el lenguaje, en el área, en el sistema vestibular, que es el que da el equilibrio, donde se mantiene ese vestibulares porque es el inicio hacia el cerebro. Entonces,
Gracia nos habla mucho en este libro de que hay ejercicios, hay algunas actividades como para ir desarrollando esa integración sensorial, ya que la disociación cerebral está todo caótico en nuestro cerebro cuando nos da estrés, angustia, y entonces se disocia estos hemisferios, y lo que nos comparte Gracia son ejercicios que aquí los puedes encontrar. Hay imitar un elefante, por ejemplo, el nervio ocular lo podemos nosotros estar asociando con poner enfrente el dedo pulgar y no vas a mover tu cabeza, vas a guiar con tu mirada un símbolo del infinito o un 8 acostado. Solo es mover hacia dónde va ese 8. Hay candados, ¿verdad? Un ejercicio que se llama el candado, donde vas a extender tus brazos, palmas juntas, vas a voltearlas, cruzas y las vas a poner frente a tu pecho. Ahí vas a respirar con la lengua en el paladar, sacas el aire despacio, soplando, y vas a estar repitiendo por 8 segundos aproximadamente este ejercicio, y es como Gracia nos invita a que nosotros trabajemos esto en nuestras aulas, en casa, ¿verdad? Con apoyo de papá, mamá, la familia, estemos haciendo estos ejercicios donde vamos a hacer esa integración sensorial. Hay varios ejercicios. Yo te invito a que revises este libro y que, bueno, los vas a ir encontrando. Lo que sí te voy a compartir, se me hace muy interesante que yo te diga estas partes, lo que nos habla Gracia, son las funciones hemisféricas. Y pues ella enumera algunas de las características predominantes en los procesos de funcionamiento de cada uno de los hemisferios cerebrales. Y ella menciona, por ejemplo, del hemisferio derecho está influido más directamente por el cuerpo y las zonas inferiores del cerebro, que estas permiten recibir e interpretar la información emocional. Sus características son las siguientes. Holístico, procesa la información de manera global. Gestáltico, parte del todo para entender las distintas partes que lo componen. Necesita partir de la imagen global. Intuitivo, facilidad para percibir las situaciones clara y directamente, sin la intervención de la razón. Facilidad para conectar con las sensaciones y sentimientos. Procesamiento sintético, tiende a sintetizar la información más que analizarla. Procesamiento simultáneo, tiende a relacionar todos los aspectos de una situación. No le preocupan las partes en sí, sino saber cómo encajan o se relacionan unas con otras. Comunicación no verbal, predominan la expresión facial, contacto visual, tono de voz, posturas, gestos y sensaciones corporales. Facilidad en el procesamiento visual y espacial, necesita de imágenes para aprender. Habilidades artísticas, aprende mejor con actividades abiertas, creativas y poco estructuradas. Le preocupa más el proceso que el resultado final. Flexibilidad ante el cambio. Memoria asociativa. En los niños muy pequeños predomina este hemisferio, ya que todavía no dominan la capacidad de emplear la lógica y las palabras para expresar sus sentimientos y viven totalmente en el presente. En el hemisferio izquierdo se caracteriza por lo siguiente. Está influido más directamente por el neocortés o corteza prefrontal, ordenado, organizado y estructurado. Detallista, aprende rápidamente los detalles. Analítico, analiza la información paso a paso. Planifica. Necesitan orientación clara y específica para la realización de tareas. Se sienten incómodos con las actividades abiertas y poco estructuradas. Les preocupa el resultado final y no disfrutan tanto el proceso. Comunicación. Eficiencia en el procesamiento y la expresión verbal.
facilidad para comunicar sus ideas lingüísticamente. Procesamiento lineal, secuencial, pasa de un punto al siguiente de manera gradual, paso a paso. Perfeccionista, establece juicios valorativos y se le dificulta delegar. Tiende más a la rigidez que a la flexibilidad. Da sentido y asigna palabras a sentimientos y emociones. Facilidad para tomar decisiones. Facilidad en la resolución de problemas. Impone límites, facilidad de liderazgo. Buen nivel de abstracción. Facilidad para pensar en palabras y números más que en imágenes. Memoria receptiva más que asociativa. Bien, pues con esto a lo mejor tú ya tendrás algún dato que te permita a ti visualizar si predomina más tu hemisferio derecho o el hemisferio izquierdo, así como del niño o la niña. Y entonces aquí habla de estas estrategias y hábitos para personas, por ejemplo, si hay una dominancia en el hemisferio derecho, pues ella sugiere elaborar listas, definir prioridades, trazar secuencias y utilizar diagramas de flujo, poner atención a los detalles, aprender a manejar el tiempo, obligarte a terminar lo que comienzas, utilizar evaluaciones objetivas, hacer una lista de ventajas y desventajas con respecto a una decisión y dar a cada punto una calificación en una escala del 1 al 10. Descomponer grandes conceptos en fragmentos, usar bosquejos, hacer dibujos y trazar mapas mentales. Practicar las secuencias mientras te comunicas. Hay 3 puntos que tratar. Uno es analizar las decisiones y seguir los procesos de razonamiento lógico. Bien, ya ahí tienes algunas estrategias. Ahora, para aquellos niños, niñas, maestros, padres de familia que tienen una dominancia en el hemisferio izquierdo, pues lo más recomendable es trabajar con lluvia de ideas, visualizar imágenes, usar dibujos y mapas mentales simbólicos en lugar de bosquejos con escritura. Poner más atención en los instintos y corazonadas. Confiar en la intuición. Hacer conciencia de las emociones y expresarlas. En especial, la alegría. Espontánea. Estar físicamente activo, sobre todo en actividades de mucha integración que no sean competitivas. Aprender a aceptar la ambigüedad y el cambio y estar cómodo con ello siempre que se pueda. Usar metáforas y anécdotas emotivas. Practicar expresando las ideas de un modo diferente. En otras palabras, hablar más lentamente y con menos palabras. Practicar libremente la escultura, la danza, la pintura o cualquier tipo de arte. Ensayar o comprender el panorama global de la situación o de alguna tarea. Pues bien, estas son algunas sugerencias que están recomendadas por Gracia, en la cual lo más elemental para ella es trabajar la música, el arte, por ejemplo, cuando el niño juega la ronda, se me ocurre ahorita, amo, ato, matarilerilero, el niño va a tomar de la mano a su compañerita o compañero, ahí está viendo una conexión cerebral. Esos neurotransmisores se conectan también al abrazarse. Es un momento donde el neurotransmisor, estos transmisores cerebrales hacen conexión y se logra un mejor aprendizaje. Ella trabaja mucho y yo lo viví cuando participé en un congreso donde asistí, y trabaja la danza. En esta parte es una danza circular donde estamos en todo momento estas danzas tomados de la mano, y ella es donde
busca esa conectividad con nuestros transmisores cerebrales. No hay otra cosa como maestros, como docentes en la educación, ahora en la nueva escuela mexicana, donde nos habla en este sentido humanista, en este sentido de lenguajes artísticos, que para que el niño aprenda es a través de la música, de la danza, de las artes. Y bueno, pues yo les recomiendo y estoy muy motivada por un suceso familiar que viví. De las 7 artes que conocemos, el cine es lo mejor. Los invito a que busquen ese performance, ese lenguaje para que sus niños a través de la escultura, a través de estar transformando una pieza musical con un tono dependiendo el interés. Por ejemplo, para los niños en condiciones de TEA se les da mucho estas condiciones de aprender música, de tocar instrumentos. Ya tocan la guitarra y pueden estar tocando piano, pueden estar tocando algún otro instrumento. Entonces vamos a invitar a los docentes que en el aula busquen estas actividades, y el movimiento también es algo importante, ya que el niño está en 4 etapas. En el cerebro pues empieza a trabajar en este sentido anatómicamente cuando está a los 9 meses en el vientre de mamá. Ahí pues por ejemplo yo les puedo decir que el sentido auditivo se desarrolla a los 4 meses. ¿Sí? Entonces ya vamos viendo ahí cómo se va desarrollando. El de los 0 meses, o sea, desde que nace a los 3, 4 años, está el desarrollo perceptivo motriz, que va a rodar, que ya repta, que camina sus primeros pasitos, y entonces empezamos a trabajar el lenguaje oral y escrito. Por eso en preescolar yo invito a las docentes, a los docentes, que el lenguaje oral va a ir en camino con el lenguaje escrito, porque así como habla, puede llegar a escribir. Pero si queremos que el niño escriba, si aún no sabemos que el niño todavía no define su lateralidad derecha, izquierda, arriba, abajo, que el lenguaje oral y el escrito, la lectura la hacemos de izquierda a derecha, de arriba a abajo. Entonces miremos hacia el niño, pero también a nivel neuronal, qué actividades yo les puedo dar. Y Gracia nos da muchas actividades. Este libro lo logré comprar en ese congreso. También se puede lograr a nivel digital. Ya ven que ahora las tecnologías pues nos permiten acercarnos en forma digital. Bien, pues yo les comparto este libro por hoy. Nos vamos a estar viendo durante este año. Esperemos cómo vamos funcionando y trabajemos todos los contenidos curriculares que nos dicta nuestro programa de estudio 2022, en el cual están los ejes articuladores, están los contenidos de los campos, los PDA, tenemos también pues que virar hacia ese eje articulador de la inclusión, vida saludable, que para mí esto, trabajar la integración cerebral, es parte de sí vivir como la alimentación, porque el cerebro también tenemos que ver cómo lo alimentamos, cómo lo cuidamos, porque yo puedo cuidar que si ya no puedo ver, pues uso mis lentes, ¿verdad? Esa es una parte, o quizás me duele el oído, voy con un otorrino, que me duele un diente, voy con un dentista, pero cuando hemos acudido con un neurólogo, no esperemos a que tengamos un problema, pues cuando ya es demasiado tarde, o con los niños cuando llegan al jardín de niños, los canalizan pues a que les hagan un estudio neurológico para que determinen cuál es este problemita neuronal. Bueno, pues los invito a que continuemos aquí. Yo estoy con ustedes. Y mes de florecer, florecer desde el corazón. Hasta pronto. Bye.